Buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Priscila Morales Acona, para servirle a Dios y a ustedes. Gracias por seguirnos y escucharnos a través de esta transmisión. Les envío un afectuoso y cordial saludo en el amor de nuestro Dios. Los que van quizás viajando o están en casita o en algún otro lugar, ¿verdad? Y que se han conectado a esta transmisión, pues deseo que Dios les bendiga y que esta palabra que hoy van a escuchar sea de grande bendición para su vida espiritual. Vamos a pedir en oración la ayuda a Dios para poder comprender esta palabra de hoy. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta tarde que vengas a ayudarnos, oh Padre, a través del Espíritu Santo, vengas a iluminar la mente de cada uno de los oyentes y tomes mi vida en tus manos, que esta enseñanza que hoy se ha preparado sea de bendición para cada uno de los oyentes. Señor, tómame en tus manos y nos dejamos a tu especial cuidado en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero presentarles el tema de esta enseñanza. Por allí ya están acomodaditos. Bueno, el tema de hoy va a hablar acerca de propósitos del bautismo con el Espíritu Santo. Y estos propósitos son muy especiales porque producen dones en la vida del cristiano. En primer lugar, los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo. La palabra propósito es aquello que alguien se propone hacer, es la finalidad de algo o de un asunto. El bautismo con Espíritu Santo. La Biblia describe que el bautismo con Espíritu Santo implica la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Según el Espíritu Santo permite que hable cada creyente. No hay un solo versículo en la Biblia que evite hablar en lenguas. Solamente lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que Dios reprueba el desorden, y eso sí lo tenemos en la palabra del Señor. La doctrina del bautismo con el Espíritu Santo fue anunciada por los profetas. También fue establecida y confirmada por el supremo profeta, nuestro Señor Jesucristo, con el fin de que su iglesia esté dotada de poder divino. La Biblia nos dice en San Mateo 3:11, cuando San Juan el Bautista vino predicando, ¿verdad?, para arrepentimiento, él dijo: viene alguien tras mí más poderoso que yo, ¿verdad?, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La confirmación de esta promesa la vemos cumplida en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, cuando nos dice la palabra de Dios que estaban unánimes juntos en el aposento alto, y entonces descendieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y dice que hablaban en nuevas lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Allí podemos ver el cumplimiento evidente que tuvo lugar el día de Pentecostés, a los 50 días de la Pascua y a los 10 días de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, según Hechos 2, del 1 al 4. El bautismo con el Espíritu Santo es un don permanente que reciben únicamente los creyentes convertidos que lo aceptan, según Hechos
19 del 1 al 7. Aquí tenemos un acontecimiento maravilloso que dice la palabra de Dios en Hechos del 19 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andada a las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí estamos mirando este don que recibieron únicamente los creyentes que se convirtieron al Evangelio. El Espíritu Santo se recibe inmediatamente cuando cree la persona, según Efesios 1:13 nos menciona que en el cual dice: esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, pues miramos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, que una cosa es ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa, pero otra es ser bautizado, o sea, lleno del poder del Espíritu Santo. En Hechos 8, del versículo 12 al 15, encontramos que dice la palabra bendita del Señor. Dice: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón también creyó, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos en la palabra del Señor, ¿verdad?, que el bautismo del Espíritu Santo es un don para la iglesia de todos los tiempos. Y solamente el Señor Jesucristo es quien bautiza con Espíritu Santo. No hay ningún pastor, ningún líder que pueda tomar esta autoridad de decir: pues yo te doy el Espíritu Santo, yo te bautizo, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. No, porque la palabra de Dios dice, cuando Juan el Bautista presentaba a Jesús, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. La palabra de Dios nos describe que para toda persona, en todo tiempo y en todo lugar, puede ser el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo, al darlo Dios a la iglesia, es porque trae propósitos definidos. Uno de esos propósitos es que produce dones en el cristiano.
La palabra de Dios nos habla de esos dones en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, los versículos 8 al 11 dicen así: porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, a otros profecía, y a otros discreción de espíritus, y a otros géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Gloria a Dios. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir, ¿verdad?, una iglesia fuerte que honre a Dios. Bendito sea su nombre. Es importante escudriñarlos para que podamos conocer la forma en que esos dones operan en nuestra vida y dentro de la iglesia para la gloria de nuestro Dios. Recordemos que los dones del Espíritu Santo son capacidades divinas que Dios da en alguna medida a los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo. También hay que tener en claro que para recibir los dones del Espíritu Santo, primeramente necesitamos, ¿verdad?, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Necesitamos recibir el Espíritu Santo, pues sin su Espíritu Santo no pueden manifestarse esos dones. Es necesario experimentar en nuestra vida el bautismo del Espíritu Santo que también recibieron los creyentes en Jerusalén, que nos menciona Hechos 2, 1 al 4, ¿verdad? Cuando dice que, ¿verdad?, se derramaron lenguas como de fuego en el día de Pentecostés. Una vez que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, entonces también podemos llegar a tener los dones espirituales. Es decir, podríamos recibir cualquiera de los 9 dones mencionados en 1 Corintios 12. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. No creamos que los dones los pueden dar los pastores o los puede dar algún otro espíritu, a menos de que sea únicamente el Espíritu Santo. Es el que reparte a cada uno según Él lo determina. Sin embargo, la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones, o sea, hay otros dones y también pues son buenos, ¿verdad? Aún la Biblia nos menciona en 1 Corintios 12:31 que también podemos pedirlos. Pero estos dones que en esta ocasión vamos a considerar son los dones que menciona el apóstol San Pablo en 1 Corintios 12, 8 al 11. Allí tenemos cómo nos menciona estos dones. Están en este orden: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de fe, dones de sanidades, operaciones de milagros, profecía, discreción de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Vamos a entrar de lleno al estudio
de estos 9 dones. Palabra de sabiduría. Este don va más allá de la sabiduría humana. La palabra de sabiduría es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Por ejemplo, en un problema, de tal forma que sepamos lo que debemos hacer para resolver determinadamente esta situación dentro de la voluntad bendita de Dios. San Pablo, en Hechos 27, 18 al 22, vamos a leer lo que nos dice Hechos 27, versículos 18 al 22, dice de esta manera: mas siendo atormentados de una vehemente tempestad, al siguiente día alijaron. Y al tercer día, nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta y evitar este inconveniente y daño. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de personas de vosotros, sino solamente de la nave. Aquí estamos considerando que San Pablo tuvo palabra de sabiduría ante una emergencia. El peligro, ¿verdad?, amenazaba con la muerte. Ellos estaban ya para morir en esa tempestad. Sin embargo, vemos cómo Dios, ¿verdad?, le da, el Espíritu Santo le da a San Pablo esa palabra de sabiduría para saber lo que tenía, ¿verdad?, que hacer durante ese momento difícil. Y nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que tal y como, ¿verdad?, él hizo, como, ¿verdad?, buscó la solución que el Espíritu de Dios le hizo, ¿verdad?, comunicarlo, así fue. Y no hubo ninguna pérdida humana. Gloria a Dios. También la palabra de Dios nos habla en Hechos 6. Ahí también nos menciona otra situación difícil. En los versículos del 1 al 8 dice que en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugo al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, y a Nicanor y a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo otra situación muy difícil. Y encontramos cómo en este momento, ¿verdad?, nos menciona cómo dice la palabra de Dios, crecía
avanzaba en el corazón de los oyentes, de tal manera que la iglesia crecía allá en Jerusalén. Pero como siempre, el enemigo nunca se queda callado, nunca se queda, pues, ¿verdad?, sin aprovechar la oportunidad. Dice que empezó a haber murmuración y un gran desacuerdo entre algunos miembros, ¿verdad?, de aquella congregación contra los hebreos. Y la querella era que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos, porque la iglesia tenía cuidado de los pobres, que no les faltase, ¿verdad?, la comida. Había colectas, había apoyo, y entonces empezaron a decir, no, ya no se les está atendiendo como debe de ser, y empezó a haber este tipo de murmuraciones, que las viudas eran desatendidas, ¿verdad? Pero podemos considerar cómo este asunto, este problema, fue tratado prudentemente, porque los siervos de Dios tenían la paciencia y tenían la capacidad y la gracia de Dios, ¿verdad?, y del Espíritu Santo para darle solución. Y este problema se solucionó a tiempo. Pues dice la Biblia que reunieron 7 varones, ¿verdad?, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y oraron por ellos y se pusieron a trabajar para que hubiera mejor atención. Gloria al Señor. Podemos considerar entonces que el don de la palabra de sabiduría es totalmente distinto a la sabiduría humana o terrenal. No se vaya a confundir en decir que, bueno, pues voy a estudiar, ¿verdad?, muchas matemáticas, muchas lenguas, voy a estudiar no sé qué otra materia para tener palabra de sabiduría. No, esta palabra es distinta. Esta palabra se obtiene, ¿verdad?, en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. No se obtiene, ¿verdad?, con las experiencias o en el trayecto del tiempo, sino inmediatamente cuando Dios le da ese don que proviene del Espíritu Santo al cristiano, a ese creyente que le ha recibido en su corazón. Bendito sea el Señor. La segunda palabra es la palabra de ciencia. Esta palabra es una capacidad de conocer la voluntad y propósitos de Dios y del hombre. En la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo allí en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, cuando dice que el apóstol Pedro le fue revelado que Ananías había sustraído del precio de la heredad, de aquella, ¿verdad?, venta que habían hecho de su heredad, sustrajo un dinero y solo entregó una parte, y lo sabía también Safira, su mujer. Entonces podemos considerar cómo Dios le hace saber, le hace sentir a este siervo de Dios, San Pedro, y dice aquí la palabra de Dios que cuando él enfrenta esta situación, ¿verdad?, hubo una palabra fuerte, palabra de ciencia. Dice, mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, sepultáronlo. Y pasando espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido,
Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Bueno, aquí encontramos que también al apóstol San Pedro, ¿verdad? Él recibe palabra de ciencia en esta situación. Al detectar una mentira, y como bien le dijo, no has mentido al hombre, sino al Espíritu Santo de Dios. Y allí hubo palabra de ciencia, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que esta palabra de ciencia o palabra de conocimiento es un don que tiene un propósito completo, que normalmente tiene que ver con una necesidad inmediata. Nunca debe confundirse con el conocimiento natural que se adquiere por medio del estudio intelectual. Tampoco se debe de confundir a alguien en que diga, bueno, pues voy a tener que estudiar ciencias de esto, de aquello. No, esta es otra palabra que Dios da a sus siervos, que Dios da en el momento que se necesita, como lo hizo, ¿verdad?, con estos siervos de Dios. La tercera palabra, pasamos a la tercera palabra, que es fe. Esta palabra, ¿verdad?, es una palabra muy pequeña, de 2 letras. Sin embargo, cuando hablamos de fe, estamos hablando de un don. El don de fe es la confianza total, exenta de dudas y de incredulidad en las promesas de Dios, que no cede frente a las circunstancias adversas. Cuando una persona está viva, está, ¿verdad?, con este don tan grande de fe, ¿verdad?, venga lo que venga, pase lo que pase, no cede, no, ¿verdad?, no cae, sino está firme. Es mayor este don, ¿verdad?, esta palabra de fe, ¿verdad?, es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos, porque tenemos que saber, ¿verdad?, que todos los cristianos tenemos que andar en fe, tener fe, ¿verdad? Pero aquí nos habla de una fe muy grande, nos habla de esa fe que mueve montañas, según lo dice 1 Corintios 13:2. Esa fe grande que mueve lo imposible. También la fe que tenía Pedro y Juan, cuando dice que se encontraron con aquel hombre que era cojo desde su nacimiento, que lo sentaban todos los días a la puerta del templo llamado La Hermosa. Allá en Hechos 3, 1 y 2 nos menciona cómo Pedro y Juan, ¿verdad?, tuvieron esa fe maravillosa. La Biblia dice que tenemos que caminar por fe, porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Pero el don de fe, como uno de los 9 dones del Espíritu Santo, solamente, ¿verdad?, lo da Dios. Dios, ¿verdad?, lo da en una medida especialmente extraordinaria y sobrenatural, para una ocasión especial, para que pueda decir el cristiano, para que pueda decir la hija de Dios, sigo caminando en fe, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver el cuarto don, y es dones de sanidades. Cuando hablamos de dones de sanidad,
nos referimos a la obra sobrenatural de sanidad mediante la oración por personas que están enfermas, física o emocionalmente. Y también cuando se ora por este tipo de enfermos, el don de sanidad da la capacidad de traer el poder sanador de Dios a sus vidas. Ejemplos en la Escritura hay muchos. Por mencionar un caso, en Hechos 28, 8 y 9, dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado, le puso las manos encima y le sanó. Y esto hecho también los otros que en la isla tenían enfermedades, llegaban y eran sanados. Gloria a Dios. Bueno, pues aquí encontramos, ¿verdad?, cómo San Pablo, con ese don maravilloso, ¿verdad?, de sanidad divina, orando por los enfermos allá en aquella isla. Y hubo otras sanidades más. Los dones de sanidad son una muestra del poder de Dios, el cual opera mediante alguien que ora para que reciba la sanidad. Los dones de sanidad, como parte de los 9 dones del Espíritu Santo, son de gran bendición para la iglesia del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Pasamos al estudio del siguiente don, número 5, y es operaciones de milagros. El don de hacer señales y milagros, más allá de las leyes naturales, para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular, como por ejemplo, de esto podemos mencionar algunos milagros, algunas operaciones de milagros. La resurrección de Eutico, que nos menciona Hechos 20, versículos 7 al 12, y dice así la palabra bendita de nuestro Dios. Hechos 20, 7 al 12 dice: y el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. Y un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, y abrazándolo dijo: no os alborotéis, que su alma está en él. Después, subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. Y llevaron al mozo vivo y fueron consolados, no poco. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí podemos ver un milagro glorioso, un milagro de resurrección. También vamos a leer otro milagro en Hechos 12, versículo, gloria al Señor, 4 al 11. Dice así la palabra del Señor. Hechos 12, 4 al 11 dice: y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar
Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que era visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Alabado sea el Señor. Este es otro milagro, ¿verdad? La liberación del apóstol Pedro de la prisión, abriéndole las puertas de la cárcel. Alabado sea el Señor. Milagros, ¿verdad? Hechos por estos siervos de Dios. Alabado sea Dios. Bueno, pasamos también a la sexta palabra, que es el don de profecía. El don de profecía, esto es comunicar una palabra de parte de Dios, ya sea un versículo o algún pasaje bíblico que aplica a una situación específica, con el fin de exhortar o animar. En la Escritura encontramos como ejemplo al profeta Agabo, quien nos menciona la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, y dice: y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces aquí nos menciona como aquel profeta, ¿verdad?, llamado Agabo, dice la palabra de Dios que profetizó sobre una grande hambre, ¿verdad? Y no fue algo que nada más profetizó y habló y dijo y no sucedió, sino que la Biblia nos menciona cómo sucedió esta, ¿verdad?, esta profecía, cómo se cumplió, y también qué hicieron los discípulos. Dice, enviaban subsidio a los hermanos que estaban pasando hambre, ¿verdad? Podemos ver una profecía, ¿verdad?, dada y su cumplimiento. La Biblia nos menciona que, por ejemplo, un padre llamado Felipe, él tenía 4 hijas que profetizaban, doncellas consagradas a Dios. En Hechos 21, del 8 al 11, allí nos menciona que San Pablo habló sobre cosas futuras que le esperaban a la iglesia, ¿verdad? El apóstol San Pablo dijo: van a venir lobos rapaces, van a venir muchos que van a hablar en contra, ¿verdad?, de la doctrina. Y vemos cómo esto tuvo su fiel cumplimiento. Bueno, este es un don que Dios le dio a estos sus siervos, el don de profecía. Alabado sea el Señor. Tenemos también otro don, y es discreción de espíritus. Este don da habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o no. Encontramos en Hechos capítulo 13, versículo del 6 al 12.
que dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Papo, hallaron a un hombre mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo y poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí podemos ver en la discreción de espíritus cómo este siervo de Dios, ¿verdad?, tenía este don, de tal manera que en esta historia de este mago, ¿verdad?, dice que resistía a San Pablo, procurando apartar de la fe al procónsul Sergio Pablo, a quien el apóstol Pablo, ¿verdad?, le hablaba de Dios. Y entonces San Pablo enfrentó, ¿verdad?, a este hombre que tenía un espíritu, ¿verdad?, maligno, un espíritu del diablo, porque mismo San Pablo le dijo hijo del diablo, ¿verdad? Aquí podemos encontrar cómo el apóstol estaba, ¿verdad?, de alguna manera lleno del Espíritu Santo y teniendo este don tan importante, ¿verdad?, pudo discernir ese espíritu maligno. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 16, versículos 16 al 18, que nos dice de esta manera, dice, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres aún son siervos de Dios, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Aquí estamos mirando, ¿verdad?, a este siervo de Dios dándose cuenta, ¿verdad?, de estos espíritus malignos y reprendiéndolos, ¿verdad?, en esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación. También encontramos en Hechos 8, 18 al 22 la forma en que el apóstol Pedro también pudo discernir lo que era Simón el mago, cuando él quería que le diera, ¿verdad?, ese poder, ese don. Pero este siervo de Dios, teniendo este bonito don, ¿verdad?, pudo darse cuenta, y dice la palabra del Señor que reprendió a ese espíritu maligno. Amados hermanos, hay momentos en que se necesita más que la experiencia, y es donde debe entrar en operación este don de discernimiento de espíritus. En este tiempo estamos, hermanos, en un mundo lleno de muchas clases y tipos de espíritus malignos. Satanás, ¿verdad?, el engañador, está tratando, ¿verdad?, de entrar a los corazones, a las iglesias, a los cristianos, ¿verdad?, atacándolos. Pero cuando Dios da este espíritu de discreción de espíritus, encontramos cómo ¿verdad?, se ve, se siente, se puede refutar esta forma maligna de Satanás. Muchas veces podemos discernir mediante los frutos o acciones, ¿verdad? Inmediatamente se dice: no, esto no es normal, esto que está haciendo esta persona pues es un mal espíritu.
o los frutos también, cuando alguien tiene frutos, ¿verdad?, de la carne, pues claramente se ve que no es un buen espíritu. Podemos considerar que muchos a través de su conducta, ¿verdad?, dan a entender que están influenciados de espíritus malos. Pero recordemos que también hay lobos disfrazados de ovejas y que muchas veces lo que parece estar bien resulta que no lo está. Por tal razón, Dios nos ha dado entre los dones del Espíritu Santo, nos ha dado el don de discernimiento de espíritus, pues Dios, quien conoce lo que hay dentro del hombre, también puede dárnoslos a conocer mediante este don. Alabado sea el Señor. Pasamos al siguiente don, que es géneros de lenguas. Hablar en diversas lenguas es la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado, porque hay, ¿verdad?, carreras profesionales bilingües, ¿verdad?, en las cuales pues alguien se puede especializar en diferentes idiomas. Sin embargo, para comunicar el mensaje del Evangelio, ¿verdad?, también hay el don de lenguas angélicas, palabras que solamente entiende Dios. Este género de lengua son para la edificación personal y son también para poder tener comunión especial con Dios. Son para hablar con Dios. Por eso decimos que este don de género de lenguas solamente lo entiende Dios. Alabado sea su nombre. Y por último tenemos también el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es la habilidad sobrenatural para poder entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas, en el idioma que pueden comprender los que están presentes. Alabado sea el Señor. Qué hermoso, ¿verdad?, es el don de interpretación de lenguas. El apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 14, dice el versículo capítulo 14, el versículo 5, dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. El don de interpretación de lenguas es la habilidad sobrenatural para poder entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas, en el idioma que pueden comprender los que están presentes. Por eso el apóstol Pablo en este versículo habla de interpretar las lenguas para que la iglesia reciba edificación. Es decir, que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, pero cuando alguien interpreta, entonces la iglesia recibe edificación. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hemos mirado lo que son estos 9 dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, estos dones tienen propósitos especiales. Los propósitos de los dones del Espíritu Santo son para edificación de la iglesia, según 1 Corintios capítulo 12, versículos 6 y 7, que dicen así: y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Gloria al Señor. Aquí nos
nos afirma como cada cristiano, ¿verdad?, que tiene el Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?, y que Dios le ha dado un don, ¿verdad? Ese don es para provecho común, el don respectivo con el que se manifiesta el poder del Espíritu Santo en la iglesia para edificarla. Así también encontramos otro propósito de los dones del Espíritu Santo, que es la fuente que vitaliza al cristiano. Según Romanos capítulo 15, versículo 13, dice la palabra del Señor de esta manera. Romanos 15, 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice que es la fuente que vitaliza al cristiano. El apóstol San Pablo describe a Dios como el Dios de la esperanza, y nos da a entender que Dios es la fuente, Dios es la garantía de nuestra esperanza hasta el final de nuestra carrera. El Espíritu Santo será siempre nuestra esperanza. Gloria a Dios. Y también otro de los propósitos es que impulsa a la renovación del cristiano. Romanos 14, 17 dice la palabra de Dios de esta manera: que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. El reino de Dios, o reino de los cielos, va más allá de suplir necesidades físicas. Podemos considerar que así como el alimento da fuerzas al cuerpo humano, podemos ver que, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios impulsa la vida espiritual del cristiano. Por eso dice, ¿verdad?, que el reino de Dios o el reino de los cielos va más allá, ¿verdad?, de toda necesidad física. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, amados hermanos, tengamos presente, no olvidemos esta recomendación que es muy importante, que los dones no son o no nos los ha dado Dios como un premio a nuestra espiritualidad, sino que Dios nos los ha regalado para que sirvamos a nuestros hermanos y para que nos animemos unos a los otros en nuestro andar diario con Jesús. Al usarlos de forma correcta, mostramos, hermanos, que Dios es real en nuestras vidas y que es Él quien nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Este ha sido un breve resumen de los 9 dones del Espíritu Santo mencionados en 1 Corintios 12 del 1 al 11. Esperando, amados hermanos, que este breve resumen sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.